Los Gale eran leyendas a través de las estrellas, una raza criada para la guerra, sus cuerpos forjados en el fragor de 1000 campos de batalla y sus mentes agudizadas por siglos de conquista, sus enormes flotas erizadas de armamento capaz de arrasar planetas dejaban destrucción a su paso. La guerra no era una necesidad ni un medio de supervivencia, era un derecho sagrado. Los Gale creían que solo la fuerza determinaba el derecho de una especie a existir, y su superioridad nunca había sido desafiada, hasta que dirigieron sus ojos hacia la Tierra. A bordo de la elegante nave insignia, el imponente comandante supremo Corgi de los Gale meditaba en su silla de mando. Su enorme figura enfundada en una armadura ceremonial reflejaba la dura luz metálica de la sala de guerra de la nave. «Esta es la especie que se ha extendido tan lejos tan rápido», dijo, el profundo retumbar de su voz resonando por la cámara, «y aún no han logrado nada digno de reconocimiento». Su segundo al mando, el general Derner, asintió. Su historia es una de constante lucha contra la debilidad. Se abrieron camino desde la miseria, pero carecían del poder para mantenerse firmes. No había un imperio unificado, ni una gran flota, solo alianzas dispersas aferrándose a la esperanza. Corus se burlaron y se llaman a sí mismos Ent, se creen dignos de las estrellas, son alimañas, y los aplastaremos con un movimiento de su R. El holograma cambió mostrando una imagen de la representante de la Tierra. Una diplomática modesta llamada Angelina Roberts de pie en las escaleras de las Naciones Unidas. Su voz tranquila había resonado en las ondas de radio en respuesta a la demanda de los Galdor de la rendición inmediata de la Tierra. No nos arrodillaremos, ella había dicho, reconocemos su fuerza, pero hemos aprendido que el poder sin propósito es un camino a la ruina. Si desean enfrentarse a nosotros en la guerra, sepan que no lucharemos de la manera que esperan. Corit se había burlado de sus palabras entonces, pero ahora asienten a él. ¿Qué podrían querer decir estos seres frágiles? Con una manera diferente su especie había perfeccionado la guerra a través de milenios, su arsenal inigualable. Sin embargo, algo en el tono medido de la diplomática humana lo irritó, una implicación de que la humanidad poseía algo que ellos no. Comandante Derner gruñó entrecerrando sus ojos reptilianos. Estos humanos son arrogantes, creen que pueden engañar con sus palabras, ganar tiempo. ¿Comenzamos el asalto? Sería en menos de una hora. Corit apretó los puños. Las placas blindadas crujieron bajo la presión. No, su voz era fría y deliberada. Déjalos jugar su juego. Me reuniré con sus representantes. Deja que me muestren lo que creen que nos falta. La sorpresa de Derner era evidente, pero no se atrevió a cuestionar al comandante supremo. La paciencia de Cora era legendaria, aunque a menudo efímera. Por eso había permanecido invicto durante tanto tiempo. Atacaba solo cuando la victoria era absoluta. En la Tierra, una reunión como ninguna otra estaba a punto de tener lugar. Angelina Roberts estaba de pie frente a una proyección holográfica de Corit. Detrás de ella, un equipo de historiadores humanos, estrategas militares y diplomáticos permanecían sentados en silencio. El aire era tenso, pero la voz de Angelina se mantuvo firme. Comandante Supremo Corgi, comenzó. Entendemos por qué buscas la guerra con nosotros. Hemos estudiado especies como la tuya, aquellas que creen que la fuerza lo es todo, pero hemos visto una y otra vez que la guerra sola no es la respuesta. Corgi se inclinó hacia adelante, su imagen se alzaba imponente sobre la habitación. He escuchado las vacías banalidades de tu especie antes que los humanos. Hablas de la paz como si fuera un escudo, pero sabemos que es el camino de los cobardes. ¿Lo crees? Puedes sermonearnos hasta someternos. La mirada de Angelina no vaciló. No esperamos que te rindas, simplemente pedimos que antes de declarar la guerra entiendas el costo. Deseamos mostrarte lo que hemos aprendido de nuestra propia historia, lecciones grabadas en sangre y destrucción. El comandante supremo ladró una risa áspera. ¿Crees que tu historia puede asustarnos? No eres nada comparado con los mundos que hemos conquistado, los imperios que hemos devastado. Tal vez, dijo Angelina suavemente, pero queremos que veas lo que la guerra realmente nos ha traído, no solo gloria o victoria, sino cicatrices de pérdida que nunca sanan. Si aún deseas luchar contra nosotros, después de eso entonces te enfrentaremos. La mirada de Cora era inflexible. Muy bien. Humano, muéstrame tu historia, pero ten en cuenta esto: si la encuentro deficiente, traeré toda la fuerza del Gale sobre tu mundo, y cuando lo haga desearás inclinarte. La transmisión se cortó dejando la habitación en una pesada visión. Angelina
Exhaló lentamente volviéndose para mirar a los demás. Nos hemos ganado tiempo, ahora les mostraremos la verdad. El equipo humano intercambió miradas sombrías, sabían que lo que estaban a punto de presentar era más que simples hechos, y las cifras eran el alma de su especie expuesta en momentos de guerra y sufrimiento. Era una apuesta. Pero frente a la aniquilación era la única que les quedaba. Mientras las luces se atenuaban, el primer paso histórico de AG cobró vida en la pantalla. El peso de la historia misma pareció posarse sobre la sala. La lección estaba a punto de comenzar. La sala estaba cargada de silencio mientras las primeras imágenes de la destrucción cobraban vida en la pantalla. Angelina Roberts estaba de pie en el centro, su voz tranquila pero solemne mientras narraba lo que sería la primera lección de la humanidad para los Gale. La enorme forma holográfica de Cora se cernía en el centro de la sala, sus penetrantes ojos fijos en la pantalla, aunque su postura no delataba nada de lo que pensaba. Esto es Aoshima, comenzó Angelina. Las imágenes mostraban la ciudad antes del bombardeo. Calles bulliciosas, mercados llenos de vida, gente haciendo su vida cotidiana, sin saber que en instantes todo cambiaría. Entonces llegó el destello cegador, la detonación de la bomba del juicio final. La ciudad, antes próspera, quedó reducida a escombros. Una tormenta de fuego arrasó los restos y las consecuencias fueron una radiación indescriptible. Envenenamiento de supervivientes desfigurados y generaciones atormentadas por las consecuencias. La puerta de la chica no se inmutó ante ellos. Era simplemente la consecuencia de la guerra, el resultado de la búsqueda de mayor poder por parte de la humanidad. Corgi cruzó los brazos sobre el pecho. Nos muestras devastación, pero hemos visto cosas mucho peores. Esto es lo que llamamos victoria. Angelina asintió, esperando esta reacción. No es la destrucción lo que queremos que entiendas, continuó, es el costo de esa única bomba. Cientos de miles murieron. ¿Y para qué? ¿Para terminar una guerra? Sí, pero el daño dejó cicatrices que durarán para siempre en nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra historia. Esta fue una victoria, pero una que nunca querríamos repetir. Un destello de algo cruzó la expresión de Cora, pero permaneció en silencio mientras las imágenes pasaban a otro conflicto. Este es BAM, dijo Angelina mientras imágenes de guerra en la jungla llenaban la pantalla. Soldados estadounidenses marchaban a través de un denso bosque mientras enemigos invisibles acechaban en las sombras, atacando desde posiciones ocultas. Aquí, una fuerza tecnológicamente superior se encontró con un enemigo que no podían ver ni comprender. La guerra se prolongó durante años, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas, y al final, a pesar de su poderío militar, la superpotencia fracasó. Corid se inclinó hacia adelante, su interés aumentó, así que el más débil prevaleció en cierto modo. Sí, respondió Angelina, pero la guerra pasó factura a ambos lados. Fue un conflicto en el que ninguno de los dos pueblos enteros fueron incendiados, civiles asesinados, los soldados que regresaron a casa estaban atormentados por lo que habían hecho y visto. Nadie salió de esta guerra sin cicatrices, fue una victoria solo de nombre. Los ojos de Corid se entrecerraron mientras estudiaba la pantalla, viendo a los soldados luchar contra un enemigo que no podían derrotar con pura potencia de fuego. Su gente nunca se había enfrentado a tal desafío, nunca se había encontrado con un enemigo que los obligara a repensar su enfoque, siempre habían confiado en la fuerza superior en números. La idea de que la debilidad pudiera triunfar a través de la persistencia le era ajena, pero no podía negar su intriga, aún su escepticismo permanecía, me muestras fracaso y pérdida, pero estos son simplemente los fracasos de tu propia especie. ¿Qué prueba esto al Gale que tu especie no puede manejar la guerra? Angelina se mantuvo serena, no del todo. Luchamos por muchas razones, recursos, tierra, poder, pero con el tiempo hemos aprendido que estas cosas tienen un precio que hemos pagado con sangre. Lo que estamos tratando de mostrarte es que la búsqueda de la fuerza sola sin considerar su costo puede ser tu perdición. La pantalla cambió una vez más y ahora apareció la imagen de dos superpotencias. Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la Guerra Fría, la era de la política de riesgo durante
Décadas dos naciones se armaron con suficientes armas para destruir el planeta muchas veces, dijo ella, estaban al borde de la guerra, cada una preparada para aniquilar a la otra, pero no se libró ninguna guerra no porque les faltara fuerza sino porque ambos lados entendieron que el ataque significaría la destrucción mutua. El comandante Gale se sentó en silencio viendo crecer cada vez más las reservas de misiles. No hubo gran batalla, ninguna explosión y solo un tenso punto muerto que se extendió durante años. Y aún no hay guerra. ¿Tu especie no lucha cuando tiene el poder de ganar?, preguntó Corit sospechando en su voz. No luchamos porque entendimos que si lo hacíamos nos destruiríamos a nosotros mismos, respondió Angelina. La verdadera fuerza no está en las armas que empuñas sino en la sabiduría de saber cuando no usarlas. Elegimos la paz no por miedo sino porque valorábamos lo que habíamos construido más que la necesidad de destruir a nuestros enemigos. Por primera vez Corit reinaba el silencio. La pantalla holográfica parpadeó y la habitación quedó bañada en una luz tenue. Angelina podía sentir el peso de la contemplación del comandante Gale, las grietas que se formaban en su otrora inquebrantable creencia en la guerra como el único camino hacia la grandeza. Nos has mostrado mucho, dijo Corus después de una larga pausa, pero aún no veo por qué tu especie se cree igual a la nuestra. Angelina, su mirada sin vacilación, no afirmamos ser iguales a ti en fuerza, comandante, sino en resiliencia, en la capacidad de resistir y reconstruir. No tenemos rival. Las especies más fuertes no son las que destruyen, son las que aprenden de sus errores y emergen más fuertes. Si eliges luchar contra nosotros, resistiremos con todo lo que tenemos, no por un deseo de guerra, sino porque entendemos lo que significa sobrevivir. El silencio de Cora persistió. No hubo refutación, solo el eco de las palabras de Angelina flotando en el aire. El desafío había quedado al descubierto, no una batalla de armas, sino de comprensión, y por primera vez, las puertas Gale podrían parecer insuficientes. La lección no había terminado, apenas había comenzado. La habitación permaneció en silencio después de las últimas palabras de Angelina. Puerta, antes tan segura de su superioridad, ahora estaba en silencio. Su arrogancia anterior había sido reemplazada por una tranquila contemplación. El comandante supremo Corus permanecía inmóvil, su rostro una máscara de fría deliberación. Sus ojos, sin embargo, delataban un destello de duda, una pregunta que nunca antes se había permitido formular. ¿Y si la fuerza por sí sola no fuera suficiente? A su lado, el general Derner se removió inquieto. Hablan de supervivencia, murmuró con voz baja pero cargada de ira. Pero se esconden tras sus palabras, como todas las especies débiles. Carecen del coraje para enfrentarnos en batalla. Corus no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en los humanos frente a él, particularmente en Angelina Roberts. Algo en ella lo había inquietado desde el principio, no su estatura, que era insignificante para los estándares de Gale, ni su falta de una amenaza obvia, sino la calma en sus ojos. Lo había enfrentado a él, el comandante supremo de la especie más fuerte del universo, sin inmutarse, sin suplicar clemencia ni vergüenza, mostrando miedo. Se dio cuenta de que esa calma nacía de algo más profundo que el poder, era resiliencia. No les falta coraje, dijo Corus por fin con voz tranquila pero firme. Han enfrentado guerras como nosotros, pero han aprendido a evitarlas cuando es posible. En sí mismo requiere un tipo de fuerza que aún no hemos abrazado. Derner miró a su líder atónito. No puedes hablar en serio, comandante. Estos humanos son blandos y frágiles. Nos muestran sus debilidades y esperan que los respetemos. La mirada de Cora se oscureció mientras se volvía hacia su general. Dime, Derner, ¿cuántas civilizaciones hemos destruido en nuestras conquistas? Docenas, quizás cientos, respondió Derner. Su confusión crece. ¿Y qué queda de ellas?, insistió Cort. ¿Han aprendido de nuestras victorias sobre ellas? ¿Se han fortalecido gracias a nuestras guerras o se han desmoronado todas hasta convertirse en polvo? El general guardó silencio, apretando la mandíbula. Nunca había considerado las consecuencias de sus victorias, solo la gloria de la conquista. Cort se volvió hacia Angelina. Afirmas que tu especie ha aprendido de la guerra, que has emergido más fuerte no porque buscaras el conflicto, sino porque sobreviviste. Muéstrame más. Angelina intercambió una mirada con los historiadores que estaban detrás de ella,
quienes rápidamente mostraron otro conjunto de imágenes holográficas. Esta vez no se mostraba dónde, sino las consecuencias, la reconstrucción de ciudades, la reparación de naciones, imágenes de la cooperación humana de soldados y civiles trabajando juntos para restaurar lo que se había perdido. Luchamos. Sí, explicó Angelina, pero también reconstruimos. La verdadera prueba de una especie no es cómo libra la guerra, sino cómo se recupera de ella. Nos hemos enfrentado a la aniquilación y hemos aprendido a resurgir de las cenizas. Ahí reside nuestra fuerza. Los comandantes Galdor observaron las imágenes en silencio. La expresión de Corgi permaneció impasible, pero había algo en sus ojos, un reconocimiento, tal vez, de una verdad largamente negada. Había visto innumerables victorias, pero los Gale nunca habían reconstruido nada. Destruían, conquistaban, pero nunca creaban. A sus ojos, la creación era obra de los débiles. Pero ahora, mientras observaba cómo sanaban las cicatrices de la humanidad, comenzó a preguntarse: ¿era debilidad construir? ¿No era, de hecho, la mayor fuerza de todas? Corbette se volvió hacia el resto de su consejo de guerra, cada uno de los cuales parecía igualmente perturbado por las imágenes que tenían ante sí. El silencio entre ellos lo decía todo. Siglos de creencia incuestionable en la guerra como el camino definitivo hacia la grandeza pendían ahora de un hilo. No es demasiado tarde para aprender, dijo Angelina en voz baja, sintiendo el cambio en la sala. Tu fuerza es innegable, pero puede ser algo más. Tienes el poder de construir como tenemos que evolucionar más allá de la necesidad de la guerra constante. General Derner gruñó apretando el puño. Comandante, no podemos permitir que nos influyan su debilidad. Si no los conquistamos seremos vistos como débiles. Corgi levantó una mano silenciándolo. Que ganaremos con otra guerra. Derner, otra victoria, otro mundo reducido a ruinas. Los humanos no están pidiendo clemencia, nos están ofreciendo una elección. Podemos continuar como siempre lo hemos hecho, aplastando a aquellos que consideramos inferiores a nosotros, o podemos elegir un camino diferente. La protesta de Drake murió en su garganta mientras Korath se ponía de pie en toda su altura dirigiéndose tanto a los humanos como a su consejo de guerra. Durante siglos los Gale han medido la fuerza por las guerras que hemos librado, los enemigos que hemos destruido, pero hoy veo una especie que ha aprendido algo que nosotros no, que la verdadera fuerza no reside en la destrucción, sino en la supervivencia, en la reconstrucción. Y en aprender del pasado. Angelina contuvo la respiración sintiendo que el momento de la decisión se acercaba. La voz de Cora, aunque tranquila, estaba llena del peso de una líder que había llevado el manto de la conquista durante demasiado tiempo. Nos has mostrado las cicatrices de tu historia y al hacerlo así que has revelado nuestra propia naturaleza. Somos la especie más fuerte. Sí, pero la fuerza sin sabiduría es hueca. Hoy no libraremos la guerra, en cambio buscaremos aprender de ti. La sala quedó en silencio. El peso de sus palabras se posó sobre los humanos y la Galdor. El rostro de Drake se torció y apenas ocultó la furia, pero ni siquiera él se atrevió a desafiar la decisión del comandante supremo. Korut se volvió hacia Angelina una vez más, su expresión más suave que antes. Te has ganado tu lugar entre las estrellas, humano, y quizás con el tiempo aprendamos a construir como tú lo has hecho. Angelina asintió, su alivio atemperado por la gravedad del momento. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había transformado a un enemigo en un aliado, y mientras la imagen holográfica de la Galdor se desvanecía, supo que esto era solo el comienzo. La especie más fuerte del universo había elegido la paz sobre la guerra, y por primera vez en su historia, estaban listos para aprender.